El teléfono en la mano de Valeria ardía con incontables llamadas perdidas. Llevaba ya 3 días sin tener noticias de Ricardo. Se había ido de viaje de negocios a una zona remota y debía haber vuelto anteayer. Cada minuto de silencio al otro lado del teléfono le apretaba el corazón a Valeria como un aro de hielo. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?». La vocecita de Mateo, de 5 años, la sobresaltó. «¿Yo? No estoy triste, cariño. ¿Por qué no estás durmiendo?». Valeria intentó forzar una sonrisa, pero sus labios no le obedecían. El niño suspiró, se dio la vuelta y volvió despacio a su cuarto. Mateo no sabía que le había pasado algo a papá. Ricardo apenas pasaba tiempo con él de por sí, y en los últimos 6 meses casi nunca entraba a su cuarto. La ausencia de su padre no había cambiado nada en la vida cotidiana de Mateo, y eso dolía. Valeria marcó el número de la empresa donde su marido era socio gerente. Ricardo le había dicho que estaban abriendo una nueva planta en esa región remota. Consiguió hablar con el director general, Javier. «Javier», dijo ella ansiosamente, apenas pudiendo controlar su voz. Había participado en eventos de la empresa y lo conocía. «Quería preguntar sobre el viaje de negocios de mi marido. No consigo hablar con Ricardo. Lleva 3 días sin volver a casa». «¿Qué viaje de negocios?». La voz del director sonaba sinceramente sorprendida. «Valeria, ¿de qué está hablando?». Valeria casi se le cae el teléfono. «¿No van a abrir una planta en esa región?». «No, no tenemos plantas en esa región ni planes de tenerlas. Y Ricardo avisó que se tomaba 2 semanas de vacaciones sin goce de sueldo». «Valeria, de verdad que no entiendo de qué habla». «De vacaciones», susurró Valeria colgando la llamada. Se dejó caer lentamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. La mentira de Ricardo esta vez había cruzado todos los límites. Antes, al menos se inventaba excusas. Ahora simplemente no regresaba, apagando el teléfono. Esto era una falta de dignidad total. Claro, debió haberse ido antes, a los primeros indicios de infidelidad. Pero por Mateo, Valeria se había quedado. Ricardo podía asegurar una vida cómoda al niño. Si se iba, Valeria tendría que arreglárselas sola. No sabía cómo aguantaría y cómo eso afectaría a Mateo. Pero había otra razón. Seguía amándolo, a pesar de su comportamiento detestable. Pero ahora tenía que superarlo. Basta de humillarse. En ese momento sonó el teléfono. Era Javier quien devolvía la llamada. «Valeria, soy yo de nuevo. Mira, me acaban de llamar». El director hablaba rápido y atropelladamente. «Sí, Ricardo efectivamente está en esa zona remota, pero no en la planta. Me parece que, quizás, es mejor no hablar de esto por teléfono. ¿Puedo ir a verte ahora?». Valeria aceptó. Ordenó rápidamente como pudo y esperó. La oficina de la empresa de Ricardo no estaba lejos. Muy pronto sonó el timbre de la puerta. Javier entró. Se sentaron en el sofá. Hubo una pausa larga y dolorosa. El director parecía no encontrar las palabras adecuadas. «Valeria», empezó él, suspirando pesadamente. «¿Verás, Ricardo? Fue a esa región, a un gran lago, a montar en moto de nieve sobre el hielo. Van allí a menudo, Ricardo y sus amigos». Valeria escuchaba con sorpresa los nuevos detalles de la vida de su marido. «Sí, pero ahora no se trata de eso. Justo después de tu llamada, entró un colega y me dio información de esa región. Allí ahora ha habido un pequeño deshielo. Montar en moto de nieve, claro, está prohibido en esas condiciones. Pero... ¿Pero? ¡Habla ya!». Valeria no pudo más, sintiendo que todo se le helaba por dentro. «Pero...». Ricardo decidió bajar al hielo de todas formas, y se hundió. «¿Cómo es posible?». La mujer palideció, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. «Valeria, ¿qué te pasa? ¿Llamo a una ambulancia?», preguntó Javier asustado. «No hace falta. ¿Él ha muerto?». La cuestión es que no ocurrió en el lago mismo, sino en un río cercano. Había una fuerte corriente bajo el agua. El cuerpo de Ricardo aún no se ha podido encontrar. Pero
Los rescatistas dicen que las posibilidades de que lo encuentren con vida no existen. Valeria se quedó en shock. Hacía solo 15 minutos que lo estaba maldiciendo, decidiendo irse, y ahora se enteraba de que había muerto. Miró al vacío. Ante sus ojos, como en una película muda, pasaron escenas de su vida. Javier le trajo un vaso de agua. Te lo prometo, la consoló. La empresa te ayudará con la herencia y con todos los asuntos legales. Pero ¿cómo es posible si no lo han encontrado? ¿Y si está vivo después de todo? Preguntó Valeria desesperada, agarrándose a un clavo ardiendo. Sucede. A una persona se la puede declarar fallecida incluso sin encontrar el cuerpo. Entiendo que no quiera aceptar la pérdida, pero me aseguraron que no había ninguna posibilidad de salvación. Lo siento. Valeria ya no lo escuchaba. Las lágrimas le caían a raudales. No sabía cómo seguir viviendo. Con dificultad, logró recomponerse. Acompañó al director hasta la puerta y se sentó en la cocina. «Mamá, ¿por qué lloras?» Mateo entró sin hacer ruido. «¿Qué dices?» «No lloro, es que me lagrimean los ojos. ¿Por qué no estás durmiendo otra vez?» «Oí que hablabas con un señor. ¿Es un señor del trabajo de papá? ¿Y dónde está papá?» Valeria se quedó en silencio. ¿Qué decir? ¿Anunciarle a un niño de 5 años la muerte de su padre? ¿Decirle que se fue al cielo? Decidió ganar tiempo. «Papá está de viaje otra vez, como siempre. Solo que esta vez se quedará un poco más. ¿Y qué hace allí?» Mateo estaba en la edad en la que las preguntas no paran de caer, y ahora era especialmente difícil responderlas. Él se dedica a descubrir nuevos mundos. Explora montañas, lagos, mares. En fin, trabaja y viaja. Yo también quiero descubrir nuevos mundos. Cuando seas grande, descubrirás todo lo que quieras. Ahora tienes que dormir. ¿Sabes que la gente crece más mientras duerme? Así que cuanto antes te acuestes, más rápido crecerás. Venga, vete a la cama. El niño se acercó a la puerta, pero de repente se detuvo. Se dio la vuelta y preguntó algo que nunca había preguntado en todos los viajes de Ricardo. ¿Y cuándo volverá papá? Yo no lo sé. Valeria apenas pudo contener los sollozos. No muy pronto. Tiene un viaje complicado y largo. Está resolviendo tareas difíciles. No se puede descubrir un mundo nuevo en una semana, ya sabes. Por primera vez en varios años, Valeria se alegró un poco de que su marido casi no le prestara atención al niño. No podía imaginar cómo le explicaría lo sucedido a Mateo si Ricardo hubiera sido un padre cariñoso. Ahora existía la posibilidad de que el niño, con el tiempo, olvidara a papá y dejara de preguntar. Claro, con los años, cuando Mateo fuera un adolescente, tendría que contarle la verdad. Pero eso sería más adelante. Ahora, lo principal era proteger su estabilidad emocional. Pero ¿qué pasaba con ella misma? Las infidelidades de Ricardo, su doble vida y demás triquiñuelas no aliviaban el dolor de su muerte. Valeria comprendía que amaba a su marido, pero ahora lo sentía de manera especialmente aguda. Se encontró en una trampa psicológica. En el momento en que decidió firmemente irse, podía ahogar sus sentimientos con rabia y resentimiento. Ahora ya no podía hacer eso. No puedes enfadarte con alguien que ha muerto. Sus infidelidades parecían haberse borrado. Recordaba los momentos felices al principio de su relación. Sacó el álbum familiar. Al hojearlo, vio una foto. Ellos dos en una moto de nieve en alguna región montañosa. En aquel entonces, su marido la llevaba consigo de viaje. Era un profesional. Podía manejar la moto de nieve con los ojos cerrados. Recordó Valeria secándose las lágrimas. ¿Cómo pudo pasarle algo así? No parece propio de él. No, no lo parece. Hay que esperar a que encuentren el cuerpo. No puedo creerlo. Cerró el álbum de golpe. Por un par de minutos se sintió mejor, pero enseguida le invadió una amargura increíble. Solo lograba contener la histeria pensando en su hijo. Quería correr, llamar, gritar, exigir que siguieran buscando. Pensó en llamar a Javier,
Pero se detuvo. ¿De qué serviría? No podía influir en la búsqueda. Convencerlos de que su marido no podía haber muerto de forma tan absurda solo porque manejaba bien la moto de nieve. Era una tontería. Volvió a serenarse. Valeria se quedó sentada, vacía, deseando solo dormirse y despertar para ver a su marido con prisa para ir al trabajo, diciendo en voz baja, «Adiós», y desapareciendo de nuevo. Tomó unas gotas de valeriana y se acostó. No lograba conciliar el sueño. En su cabeza resonaba un pensamiento. Esperar y tener esperanza, esperar y tener esperanza. No quería dejar ir a su marido. Estaba dispuesta a dejarlo ir de la familia, pero no de la vida. La valeriana hizo efecto, y Valeria por fin se durmió. Con cada día que pasaba el esperar y tener esperanza, sonaba menos. A Ricardo lo declararon oficialmente fallecido. El cuerpo nunca fue encontrado. Javier cumplió su promesa. La ayudó con la herencia, le dio apoyo económico y le consiguió un trabajo a distancia en la empresa. Valeria compaginaba la crianza de Mateo con su trabajo, pero no pudo dejar ir a su marido. Durante 3 años vivió de luto, privándose de descanso y diversión. Solo le sonreía a su hijo. Él seguía siendo su único sentido. Pasaron 3 años. En la web de la agencia de viajes, una chica sonreía con unos billetes. Valeria suspiró profundamente y pulsó «comprar». «Mateo», lo llamó fuerte. «Dentro de una semana volamos de vacaciones a la costa». Durante 7 días se preparó, no tanto las maletas, sino psicológicamente, aceptando una nueva vida. No la imagen de la viuda desconsolada, sino de una mujer que vive plenamente. El tiempo voló rápido. Llegaron al aeropuerto. Estaba sentada en la sala de espera. La última vez que había estado en un aeropuerto fue con Ricardo hacía 5 años. Los recuerdos la invadieron, pero consiguió apartarlos. Valeria le cogió la mano a Mateo. En el flujo de gente, se dirigieron hacia la puerta de embarque. Aquí había menos gente. Se sentaron cerca de la puerta de embarque. Valeria observó a los pasajeros. La mayoría de la gente estaba alegre, volando de vacaciones. Un grupo de jóvenes se reía. 2 mujeres mayores hojeaban periódicos. Unas filas más allá, estaba sentada una pareja. Una rubia teñida de unos 25 años, y un hombre con un sombrero de ala ancha y gafas. No se podía determinar su edad. Inclinó la cabeza hacia su acompañante, y el sombrero le cubría completamente el rostro. El hombre le contaba algo con entusiasmo, pero la chica miraba el teléfono con desinterés. Valeria dejó de observar y se concentró en su teléfono. 15 minutos después, anunciaron el embarque. Valeria y Mateo encontraron sus asientos, el niño junto a la ventanilla, su madre al lado. «Mateo, este es tu primer vuelo consciente», dijo Valeria alegremente. La última vez que volaron, él no tenía 2 años. «Es genial, mamá. Qué bien que volamos. Seguro que ni recuerdas cómo volaste la última vez, ¿verdad?», preguntó Valeria y enseguida se asustó de su propia pregunta. El niño miró pensativo por la ventanilla. «No recuerdo nada de nada». Valeria suspiró aliviada. Temía que a Mateo le vinieran a la memoria imágenes relacionadas con su padre. En 3 años, el niño casi no había mencionado a papá. Valeria se inventaba historias sobre explorar nuevos mundos. Mateo crecía, y las preguntas eran menos. En el último año y medio no había preguntado ni una sola vez. Pero Valeria se preocupaba constantemente. ¿Y si sus compañeros de clase le hablaban de sus padres? Por suerte, eso no había pasado. Quizás porque había hablado con las madres de sus amigos. Pero sabía, pronto tendría que hablar seriamente. «¡Mamá, mira! Estamos por encima de las nubes», exclamó el niño con admiración. Valeria miró a su hijo y recordó su vuelo con Ricardo. Mateo estaba sentado en el regazo de papá, mirando tranquilamente por la ventanilla mientras otros niños gritaban. Valeria los miraba y no cabía en sí de gozo. Ni podía imaginar que aquel vuelo fuera el último. 1 año y medio después, ella y Ricardo volaron sin Mateo.
Para entonces, ya habían empezado los malentendidos y las sospechas en su relación. El objetivo de aquel viaje era acercarse. No funcionó. La relación se fue a pique. Valeria llamó a la azafata y pidió agua. No quería volver a los recuerdos de su marido, pero la memoria no la dejaba. Se enfadó consigo misma por haber roto su decisión de empezar una nueva vida. Nada. Hay que intentarlo de nuevo, pensó. Bebió agua, cerró los ojos, intentando dormirse. «Mamá, mamá, necesito ir al baño», la despertó su hijo. «Déjame que te acompañe». «Ay, mamá, ya soy grande, tengo 8. La azafata me enseñó, si algo pregunto». «Qué listo eres», dijo Valeria, y dejó pasar a Anas, su hijo. Él caminó con seguridad hacia adelante. La azafata le indicó el baño. Asegurándose de que su hijo había llegado, Valeria se volvió hacia la ventanilla. El avión volaba recto, pero un minuto después, se oyó una voz. «Señoras y señores, les habla el comandante. Nos acercamos a una zona de turbulencias. Puede haber un ligero movimiento. Les rogamos que mantengan la calma. La situación es normal y terminará en un minuto». No había terminado de hablar el piloto cuando el avión empezó a temblar. «Mateo». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¡Mi niño! ¡Se van a asustar ahí dentro!». La madre se levantó de golpe, queriendo ir al baño, pero por detrás se oyó una voz femenina. «Señorita, por favor, siéntese. Estamos en zona de turbulencias. Las normas de seguridad exigen...». La azafata intentaba sentarla. «Mi hijo está ahí dentro. Necesito ir». «No se preocupe, él está bien». En ese momento, Mateo salió. Caminó tranquilamente hacia su fila, pero de repente se detuvo en seco. Después de un momento, siguió caminando, pero más rápido. Al acercarse, Valeria vio su rostro pálido y asustado. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «Mateo, ¿por qué te asustas? Es solo turbulencia, no es peligroso». Valeria pensó que le había asustado el movimiento. «Mamá», repitió Mateo casi en un susurro. «Ahí está papá sentado con una señora». Valeria sentó rápidamente a su hijo en su asiento. «Cariño, ¿qué dices? ¿Te ha parecido?» «No. Estoy seguro de que lo vi. Solo tiene el pelo diferente, pero es él. Ve a mirar. Debes estar cansado. Duerme. Bajamos el respaldo y te dormirás». «¿Es que no me crees?» «¿Cómo que no?» «Claro que te creo, solo que... hay tanta gente en el mundo, y algunos se parecen mucho. Probablemente te encontraste con un señor parecido». «Sé con total seguridad que era él», dijo el niño, cruzó los brazos y se quedó mirando por la ventanilla. Valeria comprendió que intentar convencerlo era inútil. A ella misma le costaba mantener la calma. Intentó convencerse de que allí no podía estar Ricardo. Quizás al niño le vinieron a la memoria recuerdos de aquel vuelo, y por eso le pareció. Era fácil comprobarlo, levantarse, ir al baño y volver. Pero Valeria no se atrevía. ¿Y si de verdad estaba sentado alguien muy parecido? Eso la desequilibraría por completo. Durante el resto del vuelo, Valeria no se levantó. Temía girar la cabeza. Hora y media después, el avión empezó a descender. 20 minutos más tarde, aterrizó sin problemas. Los pasajeros se levantaron de golpe, cogiendo sus cosas. Valeria no tenía prisa, esperó a que la multitud disminuyera. Se quedó sentada, observando a la gente que estaba de pie. En ese momento, el hombre de una de las primeras filas se levantó. Valeria comprendió enseguida que era el mismo hombre. Se parecía increíblemente a Ricardo, solo que tenía la cara un poco más llena y el pelo más corto. Se estiró, y el sombrero se le resbaló. Valeria vio un lunar cerca de la barbilla. «Esto no puede ser», le cruzó por la cabeza. «No, es un sueño, una absurda casualidad, una coincidencia. No quiero creerlo, es una locura». Valeria temblaba, pero por el bien de su hijo, ocultó sus emociones. El hombre se puso el sombrero, cogió a la rubia de la mano y también se puso de pie en el pasillo. El sombrero le cubrió el rostro de nuevo. La gente salía.
Un par de minutos después, Valeria le dijo a Mateo que recogiera sus cosas. Esperó a propósito más tiempo para no encontrárselo. Al salir por la pasarela de embarque, no pudo pasar de largo a una empleada de la aerolínea en el mostrador. Valeria comprendía que la chica se encargaba de otro vuelo, pero necesitaba desahogarse un poco. «Disculpe, ¿podría saber si un pasajero concreto voló conmigo? Lo siento, estoy esperando la salida de otro vuelo. Pero teóricamente, ¿puede abrir la base de datos? Es la misma compañía». Teóricamente podría, pero infringiría las leyes de protección de datos personales. Señorita, le ruego que entienda mi situación. Quizás... Valeria se inclinó hacia el oído de la empleada, y en voz baja, para que Mateo no oyera, continuó. En ese vuelo viajaba mi marido, que desapareció sin dejar rastro hace varios años. La chica miró a Valeria, y luego a Mateo. Al parecer, la mirada del niño rompió su rigidez. Tecleó algo en la pantalla. «Dígame el apellido y el nombre». «Nikolayev Sergei», dijo Valeria diciendo lo primero que le vino a la cabeza, recordando algo que había oído. «Esa persona no viajó en su vuelo», respondió la chica. «Eso es todo. Lo siento mucho, pero le ruego que se aparte y no le cuente a nadie lo que he hecho». «Sí, claro», respondió Valeria desconcertada. «Disculpe». Le cogió la mano a Mateo y caminó despacio hacia la sala de recogida de equipajes. Valeria miraba la cinta negra. Por el rabillo del ojo, vio al hombre del sombrero. Ya Vallanata ya había recogido su equipaje y se dirigía a la salida con su acompañante. «Qué bien que no era él», pensó Valeria. «Si no, no sé qué hubiera hecho. Vaya coincidencias que hay, pero el lunar...» Debía olvidar todo y concentrarse en las vacaciones. Tras recoger la maleta, fueron al hotel. A Valeria le gustó la habitación. El supuesto Ricardo se quedó un rato más. Abrió la puerta, empezó a decir algo y entró en la habitación. Valeria estaba en shock. Quería escuchar su voz otra vez para asegurarse. «¡Mateo! Tengo que hacer algo, vuelvo enseguida», le dijo a su hijo. «Sal del balcón». Salió corriendo al pasillo, llamó al ascensor, pero este tardó en llegar traicioneramente. Entonces Valeria se lanzó a las escaleras, bajó un piso y encontró la habitación justo debajo de la suya. Olvidándose de la discreción, pegó el oído a la puerta. La pareja seguía discutiendo. «¿Y no tienes miedo de que simplemente me vaya ahora mismo? ¿A dónde irías, Valentina? A cualquier parte. ¿O es que en la costa no hay hombres ricos? Seguro que hay más ricos que tú. Luego te arrepentirás de tus palabras. De todos modos me da igual. Vete a donde quieras. Me importas un bledo tú y tus hombres. Qué viejo miserable y patético eres. Serás el primero en arrastrarte a mí, a pedir perdón, a suplicarme de rodillas que vuelva. Puedes pensar lo que quieras. Nadie va a arrastrarse por ti. Mira quién habla, la princesita. Ah, no. Entonces adiós», dijo la chica en voz alta, y se dirigió hacia la puerta. Valeria apenas tuvo tiempo de pegarse a la pared. La chica salió disparada y corrió hacia el ascensor, sin ver a Valeria. ¡Qué horror! ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí, escondiéndome de una pareja a la que estaba espiando. ¡Qué vergüenza! Se recriminó Valeria mentalmente, pero en el fondo sabía, espiar estaba justificado. Estas coincidencias no existen. Primero el avión, luego el lunar, y ahora la voz. O Valeria se había vuelto loca, o al otro lado de la pared estaba su marido fallecido. Pero también lo había reconocido Mateo, y a los niños no se les engaña. Valeria decidió ir a la ventana al final del pasillo para recuperar el aliento, pero no pudo descansar mucho. La puerta de la habitación se abrió y salió un hombre. Valeria apenas tuvo tiempo de darse la vuelta hacia la ventana. En el reflejo, vio cómo el hombre cerraba la habitación con la tarjeta y se dirigía al ascensor. Cuando esperó a la cabina, Valeria decidió seguirlo. Corrió a las escaleras y bajó rápido, queriendo alcanzar el ascensor. Lo consiguió. Llegaron más o menos al mismo tiempo a la planta baja. Valeria lo siguió con la mirada. Si le quitaras un par de kilos de más y las canas, sería Ricardo clavado.
Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos. Identificar a su marido fallecido, por su aspecto, no fue difícil. Lo siguió a distancia, sin entender el propósito de aquella persecución, pero algo la obligaba a seguir. El hombre llegó al bar, pidió un cóctel y se sentó en la barra. El juego de detective fascinaba a Valeria. Se subió el cuello de la chaqueta, se despeinó y se puso unas gafas de sol. Se acercó a la barra y, bajando la voz, pidió un mojito. Lo bebió durante unos 5 minutos, mientras el hombre se tomó varias copas de tequila. 10 minutos después, la bebida hizo efecto. «Chica, dígame...» Valeria dio un respingo. Ricardo se dirigía a ella. No había nadie más en la barra. ¿Por qué son tan...? Se calló buscando la palabra. ¿Tan qué?, preguntó Valeria con voz grave. Complicadas. Eligió Ricardo la palabra menos ofensiva. Ahí está, la solidaridad femenina. No conoce mi situación en absoluto y dice que es solo mi parecer. Bueno, podría haberlo imaginado, respondió Valeria mirando fijamente el vaso vacío. Temía girarse hacia él. ¿Y qué ha imaginado? Obviamente ha discutido con su novia. Quizás ella se fue, le habló mal, y ahora busca apoyo, alguien que le diga que usted tiene razón y que ella es una niñata tonta. Valeria usó sin pudor los resultados de su espionaje. Sí, es usted muy perspicaz, incluso me sorprende. La intuición femenina sí que existe, pero tendré que decepcionarla. ¿Por qué? No soy yo quien va a decirle lo bueno que es usted y lo malas que son las chicas. Quizás en su caso la chica sea tonta, pero usted no es mucho más inteligente. Sin embargo, es usted atrevida. Disculpe, no quise ofender. Valeria no se dio cuenta de cómo se había vuelto grosera. No, por favor, explique qué quiere decir. Valeria suspiró. Tendría que decir lo que pensaba de ese tipo de hombres. Verá, a ustedes, los hombres. Nadie les obliga a elegir jóvenes y tontas. Ustedes mismos se alejan de las mujeres inteligentes y maduras. Engañan. Y luego se quejan de que solo quieren su dinero. Me lee como un libro abierto. Pero ¿sabe? También hay hormonas que nos obligan a elegir a las jóvenes. Suena a excusa ridícula. La capacidad de luchar y contener los instintos animales fue lo que hizo al hombre a partir del mono. Usted parece un ser humano, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿para qué contar estos cuentos sobre hormonas? Aunque, quizás, me estoy permitiendo demasiado. No, yo mismo le pregunté. Ricardo pidió otra copa y se la bebió de un trago. Uf, sí que me he pasado. Perdone, ¿puedo hacerle otra pregunta? Adelante. Si es tan inteligente y lo sabe todo, dígame, ¿qué hago ahora? Ni idea. Aprender a controlar sus hormonas. Aunque creo que mañana o pasado mañana su joven acompañante volverá. ¿Qué hacer después es su elección? No soy psicóloga. ¿Quizás mandarla a paseo?, respondió Valeria sin comprender el propósito de la conversación. Alguna fuerza la arrastraba hacia Ricardo, impidiéndole simplemente irse. Escuche, ¿no nos habremos encontrado antes en alguna parte?, preguntó el hombre justo en el momento en que Valeria pensó en desenmascararlo. No creo. Es la primera vez que vengo aquí. Su timbre de voz me resulta muy familiar. ¿Quizás me confunde con otra persona? Valeria reaccionó. Decidió irse rápido. Bueno, le deseo éxito en su vida personal. Tengo que irme. ¿Nos volveremos a ver? Tal vez, respondió Valeria. Salió del bar y llamó al ascensor. Comprendió que lo único que la había salvado era que Ricardo se había pasado con la bebida. Ahora ya no tenía dudas. Era él. No era su hermano, ni un doble. Las entonaciones, la mirada, la voz, los modales. Y cómo se ponía cuando bebía. Además, no había cambiado su comportamiento con las chicas. Ahora tenía que decidir qué hacer. ¿Rebelarse? ¿Y para qué? ¿Y qué quedará?, como habría preguntado Ricardo, solo por mirarlo a los ojos, lo que no había visto en ellos a lo largo de los años. Pero por otro lado, solo por curiosidad. ¿Por qué hizo algo así?
¿Para irse con otra familia? Pero entonces podría haberla dejado sin más, en lugar de hacerla sufrir y llorar durante 3 años. ¡Qué canalla es!, pensó Valeria, entrando en la habitación. No se dio cuenta de cómo había cambiado su reacción. En el avión temblaba, apenas conteniendo la histeria. Ahora sentía calma y confianza. No quería darse a conocer a cualquier precio. Solo la atormentaba la curiosidad. Alguien más de su vida pasada sabía que estaba vivo. ¿Qué nombre usaba ahora? Valeria tenía 2 opciones. La primera, alegrarse de que estuviera vivo, y seguir viviendo tranquila, disfrutando y descansando. Un par de años después, decirle a su hijo que papá simplemente se fue de casa. Se desconocía qué era peor para la estabilidad emocional del niño, el luto por el fallecido o el resentimiento por la traición. La primera opción parecía preferible. Al fin y al cabo, encontraría a otro hombre. La segunda opción, encontrarse con Ricardo, sin esconderse. Una conversación difícil, explicaciones, justificaciones. Enfrentarse a otra de sus conquistas. Pero el peligro principal eran sus sentimientos. Podrían empujarla de nuevo hacia él. Pero Valeria rechazó esta opción. Una cosa era guardar luto por el fallecido, otra ver a un mentiroso, un infiel, un canalla. ¿Qué amor podía haber ahí? Valeria no decidió qué elegir. Miró a Mateo dormido, lo arropó. Suspiró profundamente. Al día siguiente, pensaban ir a la playa. El tiempo había mejorado. Valeria estaba frente al espejo, eligiendo ropa. Decidió ser cauta. Otras gafas, más grandes, que le cubrieran media cara. Además, un sombrero enorme. No solo se protegía del sol. Si Ricardo vivía justo debajo de ella, un encuentro casual era probable. Valeria no decidió si acercarse o no. Por ahora, la discreción. Le cogió la mano a Mateo y fue al ascensor. Tardó en llegar. Por la mañana, todo el mundo iba a la playa. Entraron. La cabina se detuvo. Las puertas se abrieron. Entró en el ascensor una rubia teñida, Valentina. Estaba sin el teléfono, con cara de fastidio. ¿Tengo que esperar mucho más? La gente tiene hijos a lo loco y luego ocupan los ascensores. Dijo con voz desagradable. Señorita, ¿qué se permite? Solo hay un ascensor y muchos huéspedes. Lo he esperado igual que usted, respondió Valeria con calma. Me importa un pimiento lo que hayas esperado. Ay, dijo Valentina con mirada de diva escaneando a Valeria. Se pone ropa vieja y encima me dice algo. A Valeria no le molestó. Estaba por encima de eso. Solo le tapó los oídos a Mateo. Llegaron en silencio a la planta baja. Había mucho movimiento en el vestíbulo. La chica maleducada se perdió entre la gente. Valeria se alegró. Lo más probable es que fuera hacia Ricardo. Al llegar a la playa, Valeria se dio cuenta de que tenía razón por partida doble. Ayer dijo que la chica volvería. ¿Miedo o cálculo? Y la chica iba hacia Ricardo, que por lo visto había cogido las tumbonas. Para colmo, 2 libres estaban justo al lado de él, a un par de filas. Se podía ver e incluso oír. No había más remedio. Valeria no quería estropear las vacaciones para ella y su hijo. Caminó con cuidado hacia las tumbonas. Con su camuflaje no había nada que temer. Se acomodó sin prisa, le puso crema a Mateo y se acostó. No tuvo que esperar mucho para que empezara lo interesante. Valentina empezó a regañar a Ricardo. ¿No podías haber encontrado sitios más cerca del mar?, se quejó ella. Eran los más cercanos. Para estar más cerca hay que levantarse antes, no dormir hasta las 11. Ay, mira quién habla. ¿Y quién estuvo borracho hasta las 2 de la mañana ayer? ¿No fuiste tú? No dormí esperándote, por eso no pude levantarme antes. Te recuerdo, querida, que ayer te fuiste. ¿Cómo iba a saber que a las 2 horas ya estabas en la habitación? Todo esto será una lección para ti, para que tengas miedo de perderme. Ricardo no respondió, pero Valentina no se detuvo. Le estoy haciendo un favor, olvidando todas las ofensas. Olvido tus mentiras, tus insultos.
¿Cuándo te insulté? Y estas vacaciones no son un insulto. Este hotel cutre. ¿Sabes cuánto tiempo esperé hoy ese puñetero ascensor? Venía con una madre soltera abandonada. Después de estas palabras, Valeria decidió dejar de escuchar. Se quitó el sombrero, bajó la cabeza, pero las voces seguían llegando. ¿Cuándo dejarás de ser tan mala?, preguntó Ricardo en voz baja. Cuando tú dejes de ser así. Ay, ¿en qué te has convertido? Mírate. Valeria levantó la cabeza con cuidado. Miró a Ricardo. Ella misma sintió curiosidad. Al ver el rostro de su exmarido se asustó. Ricardo estaba pálido. Los ojos le iban de un lado a otro, las manos le temblaban. Claramente se había quedado en el bar hasta tarde anoche. «Valentina, necesito acostarme un rato», dijo Ricardo y se desplomó sin conocimiento en la tumbona. «¡Leo!», gritó Valentina. «¿Qué te pasa? ¡Que alguien ayude!». La irritación se convirtió en miedo. No estaba claro si temía perder al hombre o la billetera. Pero el miedo era inútil. Valentina solo gritaba. Valeria se levantó de un salto. «¡Oiga!», le gritó a Ricardo. Corrió hacia él, le comprobó la respiración, el pulso. Respiraba pero débilmente. «Traigan una sombrilla para cubrirlo del sol». «Valentina, ¿qué? ¿Qué sombrilla? ¿Para qué?». La chica demostraba maravillas de torpeza. «Bien, vaya al hotel a buscar un médico. ¡Rápido!». Valentina corrió. Valeria comprendió que le tocaba a ella dar los primeros auxilios. Los demás observaban. Valeria le dobló una pierna a Ricardo, lo puso de lado, le echó la cabeza hacia atrás. Corrió hacia las tumbonas junto al mar, cogió una sombrilla y la colocó. Medio minuto después, Ricardo empezó a recobrar el conocimiento. Abrió los ojos lentamente, vio a Valeria. Ella miraba sin gafas ni sombrero. «¿Sofía? ¿Eres tú?», preguntó Ricardo ininteligiblemente. «Soy yo», respondió Valeria, dándose cuenta de que se había olvidado.